Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo, capítulo 12, Los hermanos Eddy y los Holmes. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro, con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 31 de octubre de 2013. Comienza, capítulo 12, Los hermanos Eddy y los Holmes. Es difícil seguir en sus menores detalles la historia y la actuación de los diferentes mediums en los Estados Unidos, por lo que nos contentaremos con referir aquí dos casos de los más notables y típicos. Los años de 1874 y 1875 fueron en aquel país de gran actividad psíquica para convencimiento de muchos y escándalo de otros. Más de escándalo, con razón o sin ella, que de otra cosa. Los adversarios de la verdad psíquica tenían a su favor al clero de las distintas iglesias, a la ciencia oficial y a la muchedumbre sobre la que influían con sus grandes medios la prensa, donde todo cuanto resultaba favorable a la causa era suprimido o desfigurado, y lo que viniese en descrédito de la misma alcanzaba los honores de la máxima publicidad. Esto originaba un continuo tejer y destejer de los adeptos para dar valor con nuevas pruebas a lo que pretendían invalidar sus enemigos. Más o menos ocurría lo que ahora, en que el ambiente está tan lleno de prejuicios que si un ciudadano de cierta consideración entra en la redacción de un periódico a denunciar que ha sorprendido a un medium en plena trampa, el hecho será acogido con mil amores y dado a los cuatro vientos de la publicidad. Pero si el mismo ciudadano proclama como incuestionable la verdad de los fenómenos, dando incluso pruebas irrebatibles de ellos, es casi seguro que no obtendría él favor de una línea siquiera. En América, donde en la práctica no hay una ley contra la difamación y donde la prensa suele cultivar todo lo violento y sensacional, ese estado de cosas era entonces y sigue siendo lo más usual y corriente. Uno de los sucesos que más resonancia tuvieron por aquel tiempo fue la mediumnidad de los hermanos Eddy, a quienes probablemente nadie superó en punto a materializaciones o formas ectoplásmicas, que en adelante las llamaremos. Por entonces se aceptaban con dificultad tales fenómenos en vista de que no estaban regulados por leyes conocidas. Los trabajos de Jelly, Crawford, Señora Bison, Sven Notzing y otros allanaron después aquella dificultad, dándonos por lo menos una hipótesis científica completa de los expresados fenómenos, robustecida por prolongadas y meticulosas investigaciones. Ello es que en 1874 no existía tal hipótesis, lo que explica la vacilación de las mentes más sinceras y honradas cuando se les pedía que creyeran en los resultados que dos rudos campesinos eran capaces de producir contra la opinión del resto del mundo y de un modo completamente inexplicable para la ciencia. Aquellos campesinos eran los hermanos Eddy, Horacio y Guillermo, habitantes en el lugar de Chitodden, cerca de Rutland, estado de Vermont. Un contemporáneo los retrató diciendo que ellos eran sensitivos, cortos y huraños con los desconocidos, pareciendo lo que eran unos vastos labriegos más que profetas o sacerdotes de una nueva creencia. De tez morena, con cabello y ojos negros, su aire era de lo menos simpático que pueda imaginarse, poco a propósito para ser adeptos. Parecían indiferentes a la opinión de las gentes, las cuales, por otra parte, no estaban poco preparadas ni deseosas de estudiar los fenómenos, ya fueran de orden científico o como revelaciones del otro mundo. Trascendió el rumor de los hechos raros que ocurrían en casa de los Eddy, provocando los más encontrados juicios. Los Eddy dieron acogida en su casa a los que a ella llegaban atraídos por aquel rumor, reuniéndolos en una vasta pieza
en que todo era de una ruda sencillez. Por la entrada hacían pagar una modesta suma, pero no parece probado que sus demostraciones psíquicas les procuraran beneficio alguno. En Boston y en Nueva York, las noticias de aquellas ocurrencias despertaron no poca curiosidad y hasta un periódico neoyorquino, el Daily Graphic, envió a presenciarlas al luego famoso coronel Olcott. Este, que no se había dedicado hasta entonces a ningún trabajo psíquico y hasta se puede decir que estaba prevenido en contra de tales cuestiones, fue a realizar su misión en la actitud del que va a descubrir alguna patraña. Pero era hombre de clara inteligencia y de gran habilidad, con un profundo sentimiento del honor. Nadie que lea los detalles íntimos de su vida, según se relatan en su diario de hojas viejas, dejará de sentir un gran respeto a aquel hombre, tan leal, tan desinteresado, y con ese raro valor mental que impulsa a seguir la verdad y obliga a aceptar los hechos, aun cuando sean contrarios a nuestros deseos y esperanzas. No era ningún soñador, sino un hombre de espíritu práctico. Muchas de sus ideas sobre la investigación psíquica no han conquistado toda la atención que merecían. Olcott permaneció 10 semanas en Vermont, lo cual por sí solo suponía una gran fuerza de voluntad si se considera las diferencias de educación y de cultura existente entre él y la gente con quien convivió. Al marcharse, sus simpatías por aquellos hombres rudos no eran grandes, pero en cambio iba completamente convencido de las facultades mediúmnicas de que estaban dotados. Como todo investigador sensato, se negó a dar certificados en blanco y no respondió de cosas en las cuales no estuviera presente, ni de la conducta que en lo futuro pudiesen seguir aquellos a quienes acababa de estudiar. En los 15 notables artículos que publicó en el New York Daily Graphic en octubre y noviembre de 1874, se limitó a expresar los resultados que había obtenido y los trabajos llevados a cabo para conseguirlos. Lo primero que hizo fue recoger los antecedentes de los hermanos Eddy. Era un buen punto de partida, aunque no sin inconvenientes, pues debemos recordar una vez más que el medium es un raro instrumento y que el don de que está dotado nada tiene que ver con su historia y carácter. Eso puede ser útil en relación con los fenómenos físicos, pero no con los mentales. Nada falso había en la actuación de los hermanos Eddy, pero adolecía de ostentación y del gran bombo con que se rodeaban, como si en lugar de fenómenos mediúmnicos se tratara de un espectáculo de escamoteo, aunque tal vez lo hacían así para que cambiara la opinión en su favor, congraciándose con los santurrones, a los que soliviantaban aquellos fenómenos considerados como tales. Como quiera que fuese, es natural que Olcott fuera muy circunspecto en sus tareas y estuviera siempre atento a descubrir cuánto pudiera apoyarse en una farsa. Tuvo mucho interés la recopilación de antecedentes de los hermanos Eddy porque revelaron la existencia continuada de facultades psíquicas en varios miembros de su familia en el transcurso de varias generaciones. Y tanto fue así que su abuela había sido quemada por bruja, o al menos sentenciada como tal en el famoso juicio de Salem en 1692. Muchos de nuestros contemporáneos no tendrían escrúpulos para aplicar pena semejante a nuestros médiums si no existieran equivalentes de ella, como son las persecuciones policíacas. El padre de los Eddy fue desgraciadamente un esbirro de esos. Olcott declara que los muchachos habían sido señalados para toda su vida con los golpes que recibieron para que abandonaran lo que el padre consideraba como cosas del diablo. La madre, en cambio, era una psíquica muy desarrollada y estaba, por lo tanto, en condiciones de estimar cuán injustamente les trataba aquel bruto religioso que era quien convertía el hogar en un verdadero infierno. Los niños no podían encontrar fuera de su casa un refugio, pues sus fenómenos psíquicos se manifestaban hasta en la escuela, excitando contra ellos el bárbaro furor de los compañeros de clase. Cuando el más joven de los Eddy caía en trance, su padre y los vecinos le arrojaban agua hirviendo y le ponían en la cabeza brasas ardientes que dejaban en la carne huellas indelebles. Se comprende ahora por qué, después de los sufrimientos de su infancia, los Eddy se convirtieron al correr de los años en hombres recelosos y huraños.
Cuando los muchachos crecieron, el desnaturalizado padre cambió de sistema, intentando sacar dinero de aquellas facultades de sus hijos que antes castigara tan brutalmente, y no tuvo inconveniente en alquilarlos como médiums profesionales. No es posible imaginarse los sufrimientos que aquellos desgraciados soportarían en manos de investigadores idiotas y a merced de crueles escépticos. Olcott certifica que sus manos, dedos y brazos estaban surcados por las huellas de gruesas ligaduras y señalados con las quemaduras de lacre, mientras que en las muñecas se veían desprendidos colgajos de piel, efectos de las esposas. Muchas veces fueron aporreados, quemados, apedreados y arrojados a la calle, en tanto que el público soez destrozaba la cabina de los experimentos. En otras ocasiones, a causa de la comprensión brutal de las arterias, la sangre brotaba bajo las uñas de sus dedos. Tal era el espectáculo que dio América en los primeros días del movimiento, si bien la Gran Bretaña no le fue en saga, como demuestra lo ocurrido con los hermanos Davenport y las violencias estúpidas de que les hizo víctimas el populacho de Liverpool. Los Eddies descollaron en todos los grados de la mediunidad física. Olcott los enumera en la siguiente lista: golpes, movimientos de objetos, pintura al óleo y a la aguada, bajo influencias exteriores, profecías, conversación en lenguas extrañas, curaciones, levitaciones, escritura mediúmnica, psicometría, clarividencia y finalmente producción de formas materializadas. El efecto seguido en las sesiones consistía en hacer sentar al medium dentro de una cabina colocada en un lado de la habitación, mientras los circunstantes se sentaban en lo opuesto en bancos alineados longitudinalmente. El lector preguntará probablemente por qué había una cabina, puesto que la experiencia ha demostrado que puede ser suprimida salvo en el fenómeno de las materializaciones. Home jamás usó cabina y nuestros principales mediums ingleses raramente la usan hoy. Sin embargo, está justificada por una razón de gran valor. Sin ser muy categóricos en este punto, todavía sujeto a discusión, podemos afirmar como hipótesis muy aceptable que el vapor ectoplásmico convertido en la sustancia que es base de las formas es más fácil de condensar en un espacio reducido. Ahora bien, se ha demostrado que no es indispensable la presencia del medium en dicho espacio. En las sesiones en que el autor ha presenciado las más grandes materializaciones, sesiones donde aparecían en una sola noche hasta 20 formas de varias edades y tamaños, el medium se sentaba a la puerta de la cabina de la cual emergían las formas. Sin duda, su vapor ectoplásmico era conducido al espacio limitado independientemente de la posición del cuerpo físico del medium. Pero esto no se conocía en la época de aquellas experimentaciones, de ahí que para ellas se empleara siempre la cabina. Es claro que la tal cabina constituía un buen medio para intentar cualquier fraude, y por eso era tan cuidadosamente escudriñada por los investigadores. Estaba provista de un ventanillo. Olcott había adaptado a ese ventanillo una tela de mosquitero reforzada por la parte exterior. A la cabina de sólida madera no podía llegarse más que por la habitación en que estaba congregado el público, de manera que resultaba imposible abrirla mediante trampa alguna. Olcott hizo registrarlo y comprobarlo todo por medio de un perito cuyo certificado consta entre sus escritos. Primero en sus artículos periodísticos y después en su notable libro, Gente del Otro Mundo, Olcott refiere que vio, en el curso de 10 semanas, por lo menos 400 apariciones fuera de la cabina de todas clases, tamaño, sexo y raza, vestidas con las más abigarradas indumentarias, niños de pecho, guerreros indios, caballeros de frac, un kurdo de interminable lanza, señoras elegantemente vestidas, etc. De todo ello, presentaba Olcott las más convincentes pruebas. Sin embargo, sus relatos fueron acogidos con la mayor incredulidad, cosa que ocurriría hoy también. Pero Olcott dominaba el asunto en el cual se había aventurado con todo género de precauciones y tenía descontada la crítica de los que no estuvieran presentes en las sesiones y que daban por cierto que los que a ellas asistían fueron objetos de una farsa y de un engaño.
Olcott dice, si se les habla de niños sacados de la cabina por sus madres, de jóvenes de formas flexibles, cabello rubio y buena estatura, de mujeres de edad y de hombres que os miran fijamente y os hablan, de niños ya crecidos vistos simultáneamente con otra forma, de vestidos de distintos modelos, de cabezas calvas, de cabellos grises, de chocantes cabezas negras y pelo crespo, de fantasmas reconocidos en el acto por sus amigos y de otros que hablan en una lengua extranjera desconocida por los medios, su escepticismo no se conmueve ni experimenta la menor perturbación. Y es que la credulidad de algunos hombres de ciencia resulta ilimitada y admiten que un niño puede levantar una montaña antes que creer que un espíritu pueda levantar una onza de peso. Pero aparte los escépticos irreductibles a quienes nada ha de convencer y que son capaces de considerar al ángel Gabriel como una ilusión óptica, existen objeciones que pueden ocurrírsele al novicio de buena fe y que el creyente honrado tiene obligación de contestar. ¿Son posibles esas vestiduras a que se refiere Olcott? ¿Puede aceptarse que una lanza resulte un objeto espiritual? La contestación se basa en las extraordinarias propiedades del ectoplasma. El ectoplasma es la más protea de todas las sustancias, susceptible en absoluto de tomar instantáneamente una forma cualquiera, y ese poder de moldeación depende de la voluntad del espíritu, residente o fuera del cuerpo. Todo puede formarse de dichas sustancias si así lo decide una inteligencia externa. En todas esas sesiones está presente una entidad espiritual dominante que fragua las figuras y dirige los hechos. Muchas veces habla y dispone las cosas abiertamente. Otras veces se calla y se manifiesta solo por medio de actos. Guillermo Eddy, que era el medium mejor para la obtención de estos fenómenos, no sufría en su salud ni en la fuerza de sus facultades durante este proceso que, sin duda, es el más agotador de todos los de carácter mediúmnico. Crookes fue testigo de que Job, en casos tales, permanecía tendido en el suelo, desvanecido, pálido y sin palabra. Pero Job no era un campesino rudo, sino casi un inválido, débil y sensible. En las sesiones se hacía música y se cantaba, pues está demostrado que hay una íntima conexión entre las vibraciones musicales y los resultados psíquicos. Igualmente está comprobado que la luz blanca dificulta o impide los resultados, produciendo sobre todo devastadoras acciones sobre el ectoplasma. Para evitar la oscuridad completa se han probado en muchas circunstancias colores de varias clases, pero si se tiene confianza en el medio, nada hay mejor que la oscuridad, especialmente para la obtención de luces fosforescentes y ráfagas luminosas que constituyen los fenómenos mediúmnicos más hermosos. Si hay que usar una luz, la mejor tolerada es la roja. En las sesiones de Eddy se usó la luz disminuida de una lámpara con pantalla. Cansaríamos al lector si detalláramos todas las apariciones que hubo en aquellas notables reuniones. La rusa H.P. Blavatsky, que entonces era persona desconocida en América, fue a presenciar el espectáculo. En aquella época aún no habían nacido sus ideas teosóficas y era una ardiente espiritista. El coronel Olcott la encontró por primera vez en la granja de Vermont, empezando con ella una amistad que con el tiempo tuvo las más extrañas consecuencias. En honor de aquella señora hubo la aparición de toda una cohorte de imágenes rusas, las cuales entablaron conversación con ella en su propia lengua. No obstante, las principales apariciones fueron las de un gigante indio piel roja llamado Santum y la de su mujer llamada Onto, los cuales se materializaron tan completamente y tan a menudo que los circunstantes llegaron a perder la noción de que se las habían con espíritus. Olcott llegó a medir a Onto en una escala dibujada en la puerta de la cabina, tenía 5 pies y 3 pulgadas. Una vez mostró el pecho y pidió a una de las señoras presentes que escucharan los latidos de su corazón. Onto era una mujer aficionada a bailar, a cantar, a fumar y a mostrar sus abundantes cabellos negros al público. Por el contrario, Santum era un guerrero taciturno, de 6 pies y 3 pulgadas de altura. La estatura del medium era de 5 pies y 9 pulgadas.
Claro es que entre los numerosos visitantes de la casa de Vermont, los hubo que tomar una actitud hostil. Entre ellos destacóse el doctor Baird, médico de Nueva York, el cual, apoyándose en lo que había visto en una sola sesión, pretendía que las figuras eran personificaciones simuladas por el propio Guillermo Eddy, aunque no dio prueba alguna de sus afirmaciones. En cambio, el doctor Hodgson de Stenham, Massachusetts, firmó, junto con otros 4 testigos, el documento siguiente. Certificamos que Santum está fuera de la cabina, cuando otro indio, casi tan alto como él, salió también de ella, pasando ambos de un lado para otro de la estancia. Al mismo tiempo, se entabló una conversación entre Jorge Dix, el anciano Mr. Morse y la señora Eaton, en el interior de la cabina. Todos reconocimos la voz habitual de cada uno de ellos. Hay varios testigos, aparte de Olcott, que quitan toda fuerza a la acusación del Dr. Baird respecto a las supuestas personificaciones de Eddy. Podría añadirse que muchas de las formas eran muchachos y niños de pecho. Olcott midió la estatura de uno de ellos. Medía 2 pies y 4 pulgadas. Lo que llama la atención es la reserva y la vacilación del propio Olcott en muchas ocasiones, si bien las explica en detalle de que, siendo nuevo en el movimiento, le asaltaban frecuentes dudas y tomaba toda clase de precauciones por temor a equivocarse. Así dice: las formas que vi en Chittenden, aunque aparentemente no tienen otra explicación que la de su origen sobrenatural, deben considerarse como un hecho no demostrado desde el punto de vista científico. Horacio Eddy dio sesiones de un carácter muy diferente a las de su hermano Guillermo. Generalmente se sentaba ante una especie de cortina a plena luz y en compañía de un espectador cuyas manos teníale cogidas. Detrás de la cortina colocábase una guitarra y otros instrumentos, los cuales empezaban a tocar solos, en tanto que por encima de la cortina aparecían manos materializadas. Era un fenómeno parecido al de los hermanos Davenport, pero aún más impresionante, por cuanto el medium era totalmente visible y estaba sometido a la fiscalización de un espectador. Lo explica la hipótesis de la ciencia psíquica moderna, fundada sobre varios experimentos, especialmente los del Dr. Crawford, según la cual ciertas masas invisibles de ectoplasma, que son más bien conductoras de fuerza que generadores de ella, se desprenden del cuerpo del medium y entran en contacto con los objetos, levantándolos o haciéndolos ejecutar un trozo de música a voluntad de una fuerza invisible. Según las ideas actuales del profesor Carlos Richet, esas fuerzas invisibles son como una extensión de la personalidad del medium y, según una escuela más avanzada, son una entidad independiente de éste. Nada se sabía de esto en tiempos de los Eddys, de modo que los fenómenos presentaban la dudosa apariencia de una serie de efectos sin causa. En cuanto a la realidad de los hechos, es imposible ponerla en duda leyendo las detalladas descripciones que de ellos hizo Olcott. El movimiento de objetos a distancia del medium o telequinesis es hoy un fenómeno raro a plena luz, pero en una sesión de espiritistas expertos, el autor vio un gran círculo de madera en forma de plato levantarse sobre el borde a la luz de una bujía y contestar a las preguntas que se le dirigieron a 6 pies de distancia de nosotros. Algunos de los experimentos que relata Olcott fueron tan precisos y claros que merecen la más respetuosa consideración por lo mucho que se adelantan a la labor de no pocos investigadores modernos. Por ejemplo, llevóse de Nueva York una balanza que antes se cuidó de contrastar debidamente, según certificado en regla. Luego, convencióse a una de las formas, la mujer piel roja Onto, para que se sentase en la balanza, mientras Mr. Pritchard, ciudadano de gran prestigio y desligado completamente del asunto, tomaba nota del peso. Olcott refiere con todo detalle aquella prueba acompañando el certificado de Pritchard, dado bajo juramento ante un magistrado. Onto fue pesada 11 veces. Tratábase de una mujer de 5 pies y 3 pulgadas de altura que debía normalmente pesar unas 135 libras. Pues bien, los 4 pesos hechos en la misma noche dieron 88, 58,
58 y 65 libras, lo cual demuestra que su cuerpo era un mero simulacro que variaba en densidad de minuto a minuto. Demuestra también lo que más tarde había de poner de relieve Crawford, es decir, que el peso total del simulacro no puede depender del medio. En efecto, es inconcebible que Eddie, que pesaba 179 libras, se desprendiera de 88. La mayor pérdida registrada hasta el día fue la sufrida por Miss Golliger en los experimentos de Crawford, o sea, 52 libras, pero cada miembro de la reunión contribuyó en relación a su capacidad, según evidenció la escala graduada de las sillas donde estaban sentados durante el experimento, con una parte de su propia sustancia para la obtención de las formaciones ectoplásmicas. El coronel Olcott preparó asimismo 2 balanzas de muelles para probar la fuerza de presión de las manos de los espíritus, mientras las del medium estaban sujetas por uno de los circunstantes. La mano izquierda de uno apretó el platillo con fuerza de 40 libras, mientras su mano derecha hacía una presión de 50. Con todo ello en medio de una luz tan clara que Olcott pudo darse cuenta de que a la mano derecha le faltaba un dedo, al mismo tiempo que se enteraba por el propio espíritu de que había sido marinero y que el dedo lo había perdido en un accidente del trabajo. Leyendo semejantes cosas, resulta más incomprensible la afirmación de Olcott de que sus resultados no eran definitivos y que las pruebas no se habían realizado en condiciones perfectas. Sin embargo, resume sus conclusiones con las siguientes palabras: es inútil que los escépticos vengan a descargar sus golpes sobre esos hechos graníticos por los sólidos. Es inútil que un grupo de denunciadores cante victoria al son de sus trompetas, porque este Jericó es inconmovible. Una observación hecha por Olcott es que aquellas formas ectoplásmicas estaban prontas a obedecer cualquier orden mental de un concurrente de inteligencia poderosa. Otros investigadores, en distintas reuniones, observaron el mismo hecho, que constituye un factor bien conocido del arduo problema. Hay otro punto curioso que probablemente pasó inadvertido para Olcott. Los mediums y los espíritus que estuvieron con él en las más amistosas relaciones durante su larga visita se le volvieron súbitamente ariscos y malhumorados. Parece que el cambio ocurrió precisamente a raíz de la llegada de la señora Blavatsky, con quien Olcott estableció las más cordiales relaciones. Como ya hemos dicho, aquella señora fue una ardiente espiritista, pero es posible que los espíritus, con su visión de lo futuro, presintieran el peligro que había de engendrar la actuación sucesiva de la dama rusa. Sus enseñanzas teosóficas iban a divulgarse 1 o 2 años después, y si bien en ellas se afirma la realidad de los fenómenos, los espíritus quedan reducidos a una especie de entes astrales vacíos sin vida propia. Cualquiera que sea la verdadera explicación del cambio ocurrido, ello es que la alteración de los espíritus fue notoria poco después de la llegada de Blavatsky. El coronel Olcott relató varios casos en que los asistentes reconocieron a algunos de los espíritus, pero no debe fiarse mucho en esto, pues con luz difusa y en medio de la emoción natural, fácil pudo ser el observador de buena fe equivocarse. El autor ha tenido ocasión de fijarse muy bien en más de un centenar de apariciones y solo recuerda 2 ocasiones en que vio con toda certeza caras conocidas. En ambas, los rostros estaban iluminados por sí mismos, independientemente de la luz roja de la lámpara. En otras 2, y con ayuda de la lámpara roja, su certeza fue solo moral. Suele ocurrir en la inmensa mayoría de los casos que, debido a la influencia de la imaginación, crea uno ver en aquellos vagos moldes algo que le recuerde un ser querido. Algo así debió de acontecer en las sesiones de Eddie. En una de ellas, en 1875, un testigo de mayor excepción, C.C. Nacey, ya se dolía de ese hecho. Pero el verdadero milagro estriba no en el reconocimiento de la figura, sino en la presencia de la misma. Parecía natural que el interés despertado por los relatos de la prensa acerca de los fenómenos de los Eddie provocaron un cambio de trato por parte de la ciencia.
animándola a contribuir con sus trabajos al progreso de la verdad. Desgraciadamente, en el momento preciso en que la pública atención era solicitada de aquella suerte, vino a malograr la fe naciente el real o imaginario escándalo de Holmes en Filadelfia, explotado ampliamente por los materialistas, ayudados por la exagerada delicadeza de Roberto Dale Owen. He aquí cómo ocurrieron los sucesos a que aludimos. Dos médiums de Filadelfia, el matrimonio Nelson-Holmes, habían celebrado una serie de sesiones en las cuales aparecía un pretendido espíritu bajo el nombre de Catalina King, o sea, el mismo a que había dado fama el profesor Crookes en Londres. Tal afirmación parecía dudosa, ya que la verdadera Catalina King había declarado a Crookes que su misión estaba acabada. No obstante, aparte la identidad del espíritu, parece que existió la prueba plena de que el fenómeno era real y no fraudulento, según las investigaciones llevadas a cabo por Mr. Dale Owen, General Lippitt y otros varios, contra los cuales era imposible lanzar la menor acusación de impostura. Había entonces en Filadelfia un Dr. Child que representó un papel muy sospechoso en los sucesos subsiguientes. Child se había pronunciado contra la existencia de los fenómenos y Catalina King, que él había visto en la sala de reuniones de aquellos medios, fue a su propio despacho particular y le dio varios detalles de su vida terrenal. Tal declaración debía haber suscitado graves dudas en la mente de los hombres dedicados a los estudios psíquicos, pues las formas espirituales solo pueden manifestarse a través de un medio, y no había indicio alguno de que Child lo fuera. En todo caso, lo que resulta es que Child, después de aquel relato, era quien menos podía declarar fraudulentas las sesiones de los Holmes. El interés por estas aumentó considerablemente con motivo de un artículo que las dedicó al general Lippitt en el Galaxy del mes de diciembre de 1874 y otro sobre el mismo tema de Dale Owen publicado en el Atlantic Monthly de enero de 1875. Inmediatamente después vino el desastre. Fue anunciado por una noticia de Dale Owen dada 6 días después, según la cual había recibido pruebas suficientes para retirar la confianza que hasta entonces tuvo en los Holmes. El Dr. Child declaró lo mismo, escribiendo a Olcott, reconocido por una autoridad. A partir de la investigación de los fenómenos de los Eddy, Dale Owen dijo: creo que últimamente los Holmes nos han engañado, o por lo menos han mezclado lo real con lo falso, y como esto pudiera invalidar las manifestaciones del verano último, probablemente prescindiré de ellos para mi próximo libro sobre espiritismo. Es una pérdida, pero usted y Mr. Crookes la subsanarán con exceso. La actitud de Dale Owen se explica claramente. Hombre de honor muy sensible. Le aterraba la idea de que se supusiera por un instante que había certificado como verdadero lo que era una impostura. Su error consiste en haber procedido desde el primer asomo de sospecha en vez de esperar a que los hechos la confirmaran. La actitud del Dr. Child era en cambio más discutible, pues si las manifestaciones eran fraudulentas, ¿cómo es posible que celebrara entrevistas con los mismos espíritus en su casa particular? Se aseguró que una mujer, cuyo nombre no se decía, había personificado a Catalina King en aquellas sesiones, que había consentido que le hicieran fotografías y las vendieran en la calle como si fueran de Catalina, que se procuró vestiduras y adornos semejantes a los que llevaba Catalina King y que estaba dispuesta a confesar todas las incidencias del fraude. En tal punto comenzaron las averiguaciones de Olcott, quien llegó a la conclusión de que el fallo adverso a los Holmes fue justo. Pero la investigación de Olcott reveló también algunos hechos que arrojaron nueva luz sobre el asunto y demostraron que las informaciones de aquel género, para ser exactas, deben acogerse las denuncias con las mismas precauciones críticas que los fenómenos. La persona que afirmó haber personificado a Catalina King era Eliza White. En el informe que se publicó sobre la cuestión, declaróse, sin dar su nombre, que había nacido en 1951. Es decir, que tenía entonces 23 años de edad, casada a los 15, tenía un hijo de 8. Su marido había fallecido en 1872, razón que la obligaba a ganarse la vida y la de su hijo.
Los Holmes habían vivido en la misma casa que ella desde 1874. En mayo la contrataron para personificar un espíritu a cuyo fin la cámara tenía un doble bastidor al fondo por donde podía deslizarse cubierta con un traje de muselina. Mr. Dale Owen fue invitado a las sesiones y se mostró completamente convencido de la verdad de la aparición. Más tarde aprendió a desvanecerse y a transformarse con ayuda de vestidos negros y finalmente a fotografiarse cual si fuera la misma Catalina King. Según su relato, un día asistió a la sesión un hombre llamado Leslie, contratista de ferrocarriles. Aquel individuo exteriorizó sus sospechas y en una reunión subsiguiente afeó a la mujer el engaño a que se aprestaba y le ofreció dinero si lo divulgaba. Ella aceptó y reveló a Leslie los procedimientos de que se valía para sus personificaciones. El día 5 de diciembre tuvo lugar una sesión fraudulenta en la cual representó su papel como si tratara de un verdadero espíritu, lo cual impresionó hasta tal punto a Dale Owen y al Dr. Child, ambos presentes a la sesión, que publicaron la rectificación de sus primeras convicciones. Rectificación que era un rudo golpe para aquellos que habían aceptado las seguridades anteriores de Dale Owen y que se las echaron en cara argumentando que antes de hacer público su cambio de frente debía de haber procedido a una minuciosa averiguación. Resultaba aquella conducta tanto más deplorable cuanto que Dale Owen contaba ya 73 años de edad y había sido uno de los más elocuentes y de los más abnegados adeptos de la nueva causa. El primero de los cuidados de Olcott fue destruir el anónimo de la autora. No tardó en descubrir que su nombre, según hemos dicho, era Eliza White, y aunque se encontraba en Filadelfia, se negó a recibirle. En cambio, los Holmes procedieron de una manera sincera y expedita, dándole toda clase de facilidades para examinar y verificar los fenómenos en las condiciones que tuviera a bien fijar. Un examen de la vida pasada de Eliza White demostró que era un tejido de falsedades lo que había contado. Tenía mucho mayor edad que la confesada, por lo menos 35 años, y parecía dudoso que se hubiera casado con el llamado White. Durante varios años había sido cantante de feria en una compañía ambulante. Como White vivía aún, era imposible que fuera viuda, y a tal efecto Olcott publicó el certificado que sobre el caso expidió al jefe de policía. Entre otros documentos presentados por el coronel Olcott, figuraba uno emanado por Mr. Allen, juez de paz de Nueva Jersey. Según ese testimonio, Eliza White era tan embustera que quienes hablaban con ella no sabían cuándo podían creerla, y en cuanto a su condición moral, era todo lo mala que podía ser. El mismo juez Allen aportó otro testimonio que concernía más directamente a la materia en cuestión. Declaró que había visitado a los Holmes en Filadelfia y ayudado al Dr. Child a colocar la cabina para las sesiones, viendo que estaba sólidamente preparada para evitar que alguien pudiera entrar por la parte posterior, como aseguraba que ocurría la señora White. Además estuvo presente a una sesión en la cual se presentó Catalina King y mientras tanto no cesó de oírse el canto de la señora White desde otra habitación, lo que hacía completamente imposible que dicha señora pudiera, según decía, llevar a cabo la suplantación de aquel espíritu, como la declaración estaba firmada por un juez de paz, constituyó un instrumento de prueba de primera calidad. Pero además tenemos las cartas escritas a los Holmes por la señora White en 1874, en las cuales difícilmente hubiérase podido ocultar cualquier secreto comprometedor para ellos. En una de las cartas se cuentan los esfuerzos realizados para decidirla por soborno a confesarse como la propia Catalina King. A fines de aquel año, la señora White asumió un tono más amenazador, anunciando a los Holmes que si no le pasaban una renta mensual, había muchos señores ricos, incluso miembros de la Asociación de Jóvenes Cristianos, dispuestos a pagarle una fuerte cantidad de dinero, con lo cual yo no tendría precisión de molestar más a los Holmes. La suma exacta prometida a Eliza White para que declarase que había suplantado a Catalina King era de $1000. Queda aún otro hecho de mayor importancia. En el mismo momento en que se celebraba la sesión de esclarecimiento
y en la cual demostraba por la señora White su transformación en Catalina King, los Holmes dieron una sesión real y verdadera en presencia de 20 personas en la cual aparecía aquel espíritu como de ordinario. El coronel Olcott recogió varios testimonios de varias personas, de modo que no puede abrigarse la menor duda acerca del hecho. En el del doctor Adolfo Felger, por ejemplo, se declara bajo juramento que vivió aquella noche y otras, en total quizá hasta 80 veces, el espíritu conocido por Catalina King, habiéndose familiarizado perfectamente con sus rasgos distintivos, al extremo de no poder confundirlo con otro, pues mientras tal espíritu apenas se presentó en 2 noches sucesivas, con los mismos rasgos y la misma estatura, su voz era siempre la misma, y la expresión de sus ojos y los temas de su conversación le daban la seguridad de que se trataba siempre de la misma materialización. El señor Felger fue un médico muy conocido y respetado en Filadelfia, cuya sola palabra, dice Olcott, valía más que todas las seguridades dadas por Eliza White. Otra cosa que se puso de manifiesto es que Catalina King se mostró muchas veces cuando la señora Holmes estaba en Blissfield y la señora White en Filadelfia, escribiendo aquella a este sobre el éxito de sus apariciones, lo cual constituía una prueba definitiva de que la última no estaba en el secreto. De lo que precede es forzoso deducir que la confesión de la señora White puso en evidencia a su autora. No obstante, parécele al autor que quedaba aún en pie un punto importante, o sea, el de las fotografías. Los Holmes afirmaron en una entrevista con el general Lippitt, cuyas palabras tienen un carácter de verdad y precisión que contrastaban en aquel enredo de falsedades, que Eliza White fue pagada por el Dr. Child para que sirviera de modelo en una fotografía, haciéndose pasar por Catalina King. Cierto es que Child representó un papel muy dudoso, haciendo en varias ocasiones afirmaciones contradictorias y demostrando cierto interés pecuniario en el asunto. Sin embargo, yo me siento inclinado a creer que los Holmes tendrían participación en el fraude. Concediendo que la imagen de Catalina King fuera real, pudieron poner en duda la posibilidad de fotografiarla, puesto que para ello era precisa la luz más o menos mitigada. Por otra parte, no hay duda que las fotografías constituían una saneada fuente de ingresos, puesto que se vendían a $0.50 entre los concurrentes. El coronel Olcott reproduce en su libro una fotografía de la señora White frente a otra que se supone de Catalina King y sostiene que no hay parecido entre ellas. Pero el fotógrafo pudo, si se lo pidieron y pagaron, retocar la negativa para disimular el parecido, pues de otro modo el fraude habría sido más fácil de descubrir. El autor tiene la impresión, ya que no la certeza, de que los dos rostros son los mismos, sin otros cambios que los que pueda producir la manipulación. Además, sospecha que la fotografía era fraudulenta, pero esto de ningún modo corrobora el resto de las revelaciones de la señora White, aunque hace vacilar nuestra fe en la seriedad de los Holmes y del Dr. Child. Bien es cierto que la personalidad moral de los mediums físicos tiene solo una influencia indirecta sobre sus poderes psíquicos tan efectivos, lo propio si el medium es un santo como si es un pecador. La prudente conclusión a que llegó el coronel Olcott fue que como las pruebas eran tan contradictorias, prescindiría de ellas para proceder a la verificación de los medios en su propio terreno, sin tener en cuenta lo que había pasado. Así lo hizo de la manera más conveniente, y cualquiera que lea la narración de sus investigaciones, Gente del Otro Mundo, página 460 y siguientes, no podrá negar que tomó las precauciones posibles contra todo fraude. La cabina fue vigilada por todas partes para que nadie pudiera entrar, como la señora White pretendía haber hecho. La señora Holmes fue metida en un saco atado al cuello y como su esposo estaba ausente, era imposible la complicidad con él. En tales condiciones viéronse aparecer numerosas cabezas, algunas de ellas semimaterializadas y de terrible aspecto. Las cabezas aparecían a una altura a que la medium no podía llegar en modo alguno. Dale Owen presenció aquella prueba, tal vez comenzando entonces a lamentar su precipitada declaración anterior.
Nuevas sesiones y con resultados idénticos se celebraron en la misma residencia del Dr. Olcott, para alejar toda la posibilidad de ingeniosos mecanismos que la medium pudiera poner en juego. En una ocasión, al aparecer en el aire la cabeza del espíritu de Juan King, Olcott, recordando que Eliza White había afirmado que aquellos rostros eran meras mascarillas, pidió y obtuvo permiso para atravesarla con su bastón, con lo cual se convenció de que no existía tal trampa. Resultaba perfectamente claro que cualquiera que fuese la historia de la fotografía famosa, no había el menor asomo de duda de que la señora Holmes era una medium poderosísima para los fenómenos de materialización. Hay que añadir que la cabeza de Catalina King fue vista repetidamente por Olcott y los investigadores que la acompañaban, entre ellos el general Lippitt, que se adhirió públicamente, estandarte de la luz, febrero 6 de 1875, a las conclusiones de Olcott. Nos hemos detenido con todo detalle en este caso porque caracteriza la manera como el público ha sido sorprendido siempre respecto del espiritismo. Aún hoy, cuando se habla de Catalina King, se oye decir a algunos: «Oh, en Filadelfia se demostró que todo era un engaño», y por natural confusión de las mentes se ha hecho de ello un argumento contra los clásicos experimentos de Crookes. Juan King era algo así como el espíritu presidente de las sesiones de los Holmes. Esa extraña entidad figura en todos los fenómenos físicos de los primeros años del movimiento, y aún se le ve y se le oye hoy en algunas ocasiones. Su nombre está asociado a la sala de música de los Cons, a los Davenport, a Williams de Londres, a la señora Holmes y a otros muchos. Una vez materializado, su presencia es la de una persona alta, apuesta, de noble cabeza realzada por luenga barba blanca. Su voz es fuerte y profunda. Domina todas las lenguas, pues en todas ellas ha sido interpelado, incluso en las menos conocidas, como por ejemplo en georgiano. Tan formidable entidad tiene bajo su dominio a todos los espíritus inferiores, pieles rojas y otros de baja condición que le prestan su concurso en todos los fenómenos. Pretende que Catalina King es su hija, que en vida fue Enrique Morgan, el pirata perdonado y hecho caballero por Carlos II y que murió siendo gobernador de Jamaica. Si esto fuera verdad, resultaría que fue el más cruel de los rufianes y que debió ser muy grande su expiación. Pero el autor debe declarar que tiene en su poder un retrato de Enrique Morgan, puede verse en la obra de Howard Pyle, Corsarios, página 178, el cual en nada se parece a Juan King. Todas esas cuestiones de la identidad terrena son muy oscuras. La hija de un reciente gobernador de Jamaica asistió a una sesión verificada en Londres últimamente, en la que, habiéndose aparecido Juan King, díjole: «¿Has traído de Jamaica algo mío?» «¿Qué es?» «Mi testamento». Y en efecto, era un hecho cierto, aunque ignorado por los circunstantes, que el padre de la aludida señorita había traído consigo dicho documento. Antes de poner fin al relato de los experimentos de Olcott en aquel periodo, hemos de dar alguna noticia del caso llamado de la transfiguración de Compton, el cual demuestra que, en el dominio de la investigación psíquica, hay mares profundos jamás sondeados. Nada tan claro como los hechos a que vamos a referirnos, ni más satisfactorios que las pruebas de esos hechos. La medium, señora Compton, fue encerrada en una reducida cabina y por medio de un hilo pasado a través de los orificios de sus orejas, se la sujetó al respaldo de la silla, sellando con lacre las ataduras. Poco después salía de la cámara una esbelta figura blanca. Olcott había preparado una báscula en la cual se posó la figura, acusando el peso una vez de 77 y otra 59 libras. Seguidamente, Olcott entró en la cabina mientras la figura seguía fuera de ella. La medium había desaparecido. La silla estaba allí, pero vacía. Olcott volvió para tomar de nuevo el peso de la aparición, que fue entonces 52 libras. El espíritu regresó a la cabina, de donde surgieron sucesivamente otras figuras. En fin, Olcott prosigue la narración de aquel suceso de la manera siguiente. Volví al interior de la cabina con una lámpara y hallé a la medium exactamente como la dejé al comenzar la sesión, con el hilo intacto, lo mismo que todos los sellos. Estaba sentada, con la cabeza inclinada hacia la pared, con la carne fría y blanca como mármol, con los ojos en blanco y la frente descubierta, y la frente cubierta de un sudor de muerte, sin respiración en sus pulmones,
ni pulso en sus muñecas. Cuando todos los presentes examinaron los hilos y los sellos, corté con una tijera las ligaduras y levantando la silla por el respaldo y asiento, saqué a la cataléptica mujer al salón para que le diera el aire fresco. Allí permaneció inanimada por espacio de 18 minutos, pero la vida fue volviendo poco a poco a su cuerpo, hasta que la respiración, el pulso y la temperatura se hicieron normales. Entonces la pesé y la báscula señaló 121 libras. ¿Qué hay que pensar de tal resultado? Había 11 testigos en Olcott. Los hechos parecen indiscutibles, pero ¿qué debemos deducir de ellos? El autor ha visto una fotografía tomada enfocando al medium sumida en trance, en la que se ven los menores detalles de la sala, pero él en cambio no aparece en parte alguna. ¿La desaparición de ese medium es análoga a la de Olcott? Si la figura ectoplásmica pesaba únicamente 77 libras y la medium 121, resulta claro que ésta había quedado reducida a 44 libras en el momento de aparecer el ectoplasma. Si 44 libras no eran suficientes para proseguir el proceso de la vida, no es presumible que sus guías usaran de sutil química oculta para desmaterializar a la medium y salvarla, no obstante de todo peligro hasta que la desaparición del fantasma le permitiera reponerse. Es una suposición extraña, pero que explica los hechos mejor que la mera e irracional incredulidad. Termina capítulo 12.